Esta parte está con nosotros el general Claudio Peguero, director de planificación de la Policía Nacional, a propósito del desarrollo del plan estratégico de esa institución de servicio, un plan estratégico para la policía que está enfrentando en este momento el tema de la seguridad ciudadana. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Un plan estratégico para la policía, bien visto por todos. ¿En función de qué se elabora este plan estratégico? Y si hicieron un diagnóstico, ¿cuáles son los resultados de ese diagnóstico? Sí, ciertamente realizamos un diagnóstico que está contenido en la primera parte de ese documento, en el que determinamos una serie de causas de las situaciones que estamos viviendo hoy en día. La policía cumple dentro de 2 semanas 80 años de vida institucional, y hemos tenido una serie de situaciones en el tiempo que hemos ahora determinado, como le digo, posibles causas y posibles soluciones. No son situaciones, un cuerpo del tamaño de la policía y una organización con tanto tiempo de malas prácticas, no podemos arreglarlos en corto plazo, pero sí elegimos 5 áreas, 5 grandes focos para trabajar este primer plan de 5 años. Y le digo primer plan porque tomará varios planes consecutivos, corregir, digamos, todo lo que queremos lograr en la institución. ¿Cuáles son esas áreas? Esos son el número 1, gobernanza y desarrollo institucional, que es posiblemente una de nuestras mayores debilidades en este momento, sobre todo en lo que tiene que ver con la sostenibilidad y continuidad de las cosas. El segundo tiene que ver con calidad del servicio policial en todos los aspectos del servicio, pero principalmente en los que tienen una incidencia directa con el ciudadano: prevención, investigación, inteligencia como soporte a la investigación, y luego los organismos de control de asuntos internos de inspectoría. El tercero está basado en nuestro activo principal, que es la gente, como toda institución de servicio. Tiene que ver con el desarrollo de la función de recursos humanos. Estamos haciendo en este momento una reingeniería de toda la organización para simplificar la estructura, por un lado, y para establecer y definir cargos con perfiles y competencias que se conecten entonces con el objetivo número 4, que es educación y capacitación, para que el entrenamiento policial sea orientado a desarrollar esas capacidades que se necesitan para esos cargos, ahí específicamente a las cosas que necesitamos, y quizás un poco menos de cultura general en varios de los programas. Y por último, y no menos importante, el foco número 5 es un cambio de cultura institucional, sobre todo en lo que tiene que ver la actitud del policía hacia la ciudadanía. O sea, es cambiar, por un lado, la visión que tenemos hoy día de policía comunitaria, por ejemplo. Policía comunitaria es una unidad funcional dentro de la institución. No una política. Correcto. Entonces, el cambio es que tiene que ser una filosofía transversal a todo el policía. Todos somos comunitarios. Todo el policía que está prestando servicio en una comunidad tiene que sentirse parte de esa comunidad, y esa comunidad tiene que verlo y sentirlo como parte de ella. Es un poco un cambio en ese acercamiento. Okay. En lo que usted le denomina en el plan de estandarización salarial, ¿qué hay que hacer? ¿Quién lo va a hacer y cuándo lo va a hacer? ¿La policía reconoce que no es suficiente lo que le paga a los agentes? ¿O con eso qué consigue mejorar? ¿Qué se va a resolver? El plan de normalización tiene que ver no únicamente con un incremento, sino con una normalización. ¿Y a qué nos referimos? ¿Una equivalencia con la administración pública? Entre otras cosas, sí, está previsto. Estamos haciendo un trabajo con el MAP para que tengamos una equivalencia con aquellos cargos que son universales, digamos, sí, que son comunes a todo el Estado. Entonces lo vamos a equiparar con eso. Pero más importante que eso, y es la razón por la que todavía no lo hemos implementado y lo estamos trabajando, ha sido una prioridad del gobierno, ha sido una prioridad del jefe de la policía. Pero en una institución como la nuestra no es simple de hacer, porque no podemos hacerlo de manera global. No se trata de hacer un ajuste salarial a los 38,000 miembros o hacer un ajuste salarial por el rango, sino que se están definiendo, a propósito de esos cargos que estamos hablando, hay un componente salarial que está asociado al cargo, y ese componente salarial asociado al cargo tiene a su vez múltiples factores. Por ejemplo, la AMET, que es una institución que depende jerárquicamente y administrativamente de la Policía Nacional. Muchos policías de la Policía Nacional
quisieran pasar a la MED por los incentivos. Correcto. ¿Qué diferencia el estar en la MED y no estar en la MED? La diferencia es que hay un componente salarial que nosotros en este momento le llamamos especialismo, y ese componente salarial en AMET es más alto porque todos los miembros ya lo tienen establecido. ¿Qué nosotros estamos haciendo? Definiendo cuál es el cargo que desempeña una persona, digamos, un patrullero. No importa cuál es el rango que tiene un policía, por el hecho de ser patrullero, entonces tiene un componente salarial por ese cargo de patrullero, por ese cargo de supervisor. Un incentivo económico sobre el salario. Yo no lo vemos como un incentivo salarial, sino como un componente del salario. O sea, entonces, el salario en dinero. Claro, pero no como incentivo, sino como un componente del salario. O sea, yo, como general de brigada, tengo un salario, pero como director de planificación y desarrollo tengo otro componente salarial. Entonces mi salario se compone de dos grandes cosas. Sí. Ese otro componente debe estar entonces basado en, por un lado, el nivel de capacidad que se requiere para desempeñar una función, por otro lado, el nivel de riesgo que tiene su función. No debe de ganar lo mismo una persona que hace un trabajo de oficina de 8 a 5 que aquel que está en la calle con un mucho mayor nivel de riesgo. Hay un componente, incluso que estamos previendo para temas de distancia, donde si yo tengo que trasladar a un miembro lejos de su lugar de residencia, entonces debe haber un componente, no necesariamente un componente grande, pero sí un componente que diferencie una serie de elementos dentro de cada uno de sus cargos. Dos preguntas. Usted acaba de decir que la policía tiene 38,000 miembros. A mí me gustaría saber si hay un estándar de número de policías en relación a la población. ¿Y cuál debe ser ese estándar? Y la otra pregunta es, usted dice que está trabajando en una modernización de la escala de recursos humanos, de manera que no haya tantas diferencias entre un nivel y otro, y a uno le choca eso en una institución que se maneja como si fuera una institución militar. Bien. El estándar, más que un estándar, existe una media mundial, que es de 256 policías por cada 100,000 habitantes. Esa media es simplemente eso, una media, o sea, de la sumatoria de los cuerpos que más policías por habitante tienen en los países y los que menos tienen. Entonces, eso realmente tiene que atender a una serie de factores del lugar. O sea, nosotros tenemos que tener en un sector determinado, posiblemente habrá un sector que me requiere 100 policías y otro que me va a requerir 500. ¿Por qué? Porque, bueno, hay factores de densidad poblacional, hay factores de índice de delincuencia, hay factores de distancias, ¿no? De tamaño. Entonces, eso es variable, eso es una media, y claro, nosotros la utilizamos como referencia. Pero el otro factor que tenemos que ver es cuál es mi incidencia, y por ejemplo, un buen termómetro que tenemos en este momento es el Sistema Nacional de Atención a Emergencia de 911. Entonces, ¿cuál es mi volumen de emergencias en un sector determinado? ¿Cuántas unidades yo tengo atendiendo ese volumen? Pero yo digo el parámetro porque para uno, a veces la gente se queja, con frecuencia los que estamos en los medios de comunicación recibimos la llamada de un público que dice: aquí no hay policía. Y yo, por ejemplo, fui una vez que fui invitada a Estados Unidos por el Departamento de Justicia, y yo fui a un pueblo donde una misma persona era bombero voluntario, alcalde y jefe de la policía, y él hacía los 3 trabajos. Probablemente en ese lugar el índice de situaciones era se había producido un fuego nunca. Era muy bajo. Y él no se acordaba del último homicidio. Nosotros tenemos quizás el doble compromiso de, por un lado, tener una presencia que le sirva a la ciudadanía de garantía, de ver al policía en la calle, y a la vez nos sirve de disuasivo, pero también tenemos el compromiso, que es un poquito mayor, de poder responder a tiempo cuando se presenta una situación. Entonces, en eso estamos trabajando, en establecer cuál es la cantidad que debe de haber en un sector determinado, para que tengamos tanto la presencia como una capacidad de respuesta en un corto tiempo. Pero ¿cuántos policías se necesitarían en términos reales con el mínimo de una operación de calidad? No lo sabemos. O sea, nosotros estamos trabajando en este momento en definirlo, porque de nuevo, en cada sector, atendiendo a las incidencias, entonces nosotros vamos a determinar qué está sucediendo. Por ejemplo, en nuestro país y en muchos otros también, los índices de criminalidad en realidad son tasas de homicidio, tasas de muerte violenta por cada 100,000 habitantes, que es una cifra dura y que no se puede, no existen cifras negras porque el cadáver está ahí. Pero
en la criminalidad común, las raterías, que es lo que nos genera a nosotros muchísimo mayor problema, no tenemos unos números claros. ¿Por qué no tenemos unos números claros? Porque la ciudadanía no se motiva a denunciarlo, por la razón que fuere, porque entienden que le tomaría mucho tiempo hacerlo, etcétera. Uno de los objetivos del plan es diversificar los canales de recepción de denuncias, que la gente pueda con más facilidad, puede ser a través de una llamada telefónica de un call center, puede ser a través de un formulario en la página web, puede ser a través de una aplicación móvil, y claro, eso acompañado de una campaña de concientización, de que el ciudadano entienda que con denunciar el delito, quizás su caso en particular podría no resolverse, quizás su artículo en particular que les trajeron podría no resolverse, pero sí puede prevenir que a otro ciudadano le suceda. General, como usted habla de que no se motiva a hacer la denuncia, resulta ser que, como lo ha dicho la misma fiscal, lo ha admitido el jefe de la policía, el involucramiento de agentes de la policía en delitos es muy alto. Ese es un tema que también lo estamos contemplando. Nosotros tenemos, por un lado, el fortalecimiento de todos los organismos de control, pero también un régimen de consecuencias. Ahora, nosotros lamentablemente no tenemos una composición dentro de nuestra fila, y no se trata de que quizás existan policías corruptos, sino ciudadanos que ingresan a la fila de la policía, posiblemente ya con alguna... Entonces no hay un nivel de depuración, de filtración eficiente que evite que eso pase. Estamos también implementando una serie de controles, unos filtros en el ingreso, así como en el desarrollo de la carrera, pero filtros también mucho más efectivos en el ingreso para evitar, o mejor dicho, para detectar potenciales conductas de ese tipo en el momento del reclutamiento. Ok, dentro del plan estratégico de 16-20 sobre el asunto del Departamento de Asuntos Internos, ¿cómo asunto interno comandado por un coronel va a investigar a un general? No es un coronel que lo comanda, es un general. Okay. ¿Existen los mecanismos administrativos y logísticos para que se investigue a un general? Claro que sí. ¿Y se haga la recomendación pertinente? Claro que sí, porque... ¿Qué contempla el plan en ese caso? Hay situaciones especiales. Nosotros tenemos una fuerza de 38.000 miembros, en la cual los generales somos 42 en este momento. La operatividad normal de asuntos internos no puede estar diseñada en base a que yo voy a tener que eventualmente investigar a uno entre 42, sino a la gran mayoría. Existen comisiones entonces de alto nivel que investigarían a un general en eso caso lo de designa que... el jefe de la policía cuando ya existe el perfil y la sospecha de una actuación incorrecta. Correcto. Pero no asunto interno que tome la iniciativa de investigar a ese oficial general. Pero sí obtiene la información de que hay una situación irregular. En el momento en el que surge una información de que un oficial general está en una situación incorrecta, pues ya se toma una decisión al más alto nivel de conformar una comisión. ¿Qué departamento hace una auditoría visual para darse cuenta que un oficial tiene lo que no se gana como salario? En este momento no existe una auditoría per se, y son de las cosas que estamos también estableciendo como parte de uno de los objetivos de ese plan. Asuntos Internos hace, digamos, un monitoreo de cosas que pueden resaltar en algún momento determinado, pero no una auditoría minuciosa. Hay una serie de elementos que nosotros tenemos, en algunos casos, obligados por ley. Por ejemplo, en nuestro caso, declaraciones de patrimonio, juradas, periódicas, etcétera. Pero hay una serie de elementos que se estarían incorporando en una nueva estructura en recursos humanos para tener un panorama más claro del estado de la situación socioeconómica de un miembro. ¿Qué puede hacer que la policía sea atractiva para que una persona con un relativo nivel de éxito en la sociedad quiera ingresar a ella? Definitivamente que la oferta sea competitiva con otros sectores. Pero ahora no lo es. Entonces, ¿cómo garantiza la policía que sin ser competitiva, la gente que tiene cosas que ofrecer ingrese a la policía? Es uno de nuestros objetivos en el que estamos trabajando con la pregunta que hacía Franklin sobre la normalización salarial. Tiene que ver con eso. El objetivo es ser competitivo. De hecho, nosotros, en adición al plan, desarrollamos una visión de largo plazo hasta el 2030 para alinearla con la Estrategia Nacional de Desarrollo que termina en ese año. Y uno de 9 grandes objetivos que desarrollamos, y lo desarrollamos con la idea de darle sostenibilidad y continuidad a esto,
Fue un compromiso que hicimos 60 oficiales generales y oficiales superiores que tienen posiciones de dirección en este momento. Firmamos un acta comprometiéndonos para que esa sea la visión de todos nosotros. No se trata ni de la visión ni del plan del general Peguero Paredes, sino de la institución. Uno de ellos es que al 2030 la policía debe de ser una de las 3 principales instituciones como que resultan atractivas para laborar en ella, para desarrollar una carrera en ella. Desde el punto de vista de la identificación del recurso humano, usted habló de 38,000 agentes. ¿Cómo se puede manejar el caso en el que los jefes de policía, los jefes de comandancia asignan policía a empresarios, le ponen un chofer a fulano, le asignan un coronel a un funcionario? ¿O es la decisión política que tiene que manejar eso? No son 38,000 agentes como tal, 38,000 es el número global donde se incluyen empleados que no son miembros de la carrera policial. Sí. Hay cerca de 3,000 empleados entre igualados y asimilados que no son miembros de la carrera. Ese tema de la asignación está regulado en dos niveles. La ley, en el proyecto de ley que está en el Congreso en este momento, existe se está previendo una regulación de ese tema, pero también nosotros estamos dentro del plan previendo una solución para poner un control en eso, y que los agentes que están prestando un servicio en instituciones gubernamentales, como parte de seguridad de dignatarios, etcétera, sí, no nos afecte en términos del volumen, no nos afecte el servicio policial. Es porque cada fin de año, cada actividad especial en el transcurso del tiempo, escuchamos y vemos la convocatoria, la explanada de que se van a lanzar 10,000, que se les van a lanzar 12,000, y eso resulta como tan recurrente. No, pero además son los mismos policías porque no hay a dónde buscar otro. Bueno, no es que sean los mismos, lo que pasa es que nosotros cuando tenemos eventos especiales, nosotros digamos que tenemos una planificación operacional del día a día. O sea, nosotros cada día tenemos una cantidad de policías en la calle en un servicio. Cuando hay un evento especial, que puede ser un evento fortuito, puede ser un evento de la naturaleza, puede ser un evento planificado, donde nosotros tenemos quizá una afluencia grande de gente en lugares de comercio en la época navideña, que tenemos una gran afluencia de gente en lugares vacacionales en Semana Santa, etcétera. Entonces, los policías que están en servicios, que pueden estar de servicio en otra institución, que pueden estar en labores administrativas de oficina, entonces se refuerza el servicio que tenemos en operación en la calle con gente que normalmente no está en la calle. La cualificación del IPE, del Instituto Policial de Estudios Superiores, ¿qué contempla el plan estratégico? Existe toda una transformación. Nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo en el componente de educación y en reforzar con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología la parte curricular, digamos, no solo curricular, sino a nivel de grado, o sea, de sí, nosotros tener no solamente una licenciatura en seguridad pública o ciencias policiales, sino incluso llegar a tener grados de maestría y además de una serie de cursos de educación continuada. Y nosotros estamos trabajando no solamente a nivel local, sino que en este momento todo este plan ha sido elaborado con asesoría de USAID y de ICITAP. ICITAP es una entidad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que justamente se ha dedicado históricamente al tema capacitación policial, única y exclusivamente. Y en este momento, esta semana, tenemos 2 expertos aquí en el país en temas de educación y en temas de estándares, y estamos trabajando en esa revisión de toda la currícula policial. Una última pregunta. Mire, en las encuestas, las últimas encuestas de interés general que se han publicado en el país, el tema de la seguridad pública es una de las preocupaciones fundamentales. Y uno de los temas que sale a relucir también es el tema de la falta de la credibilidad del ciudadano en la institución que es la policía. ¿Contempla el plan eso como una preocupación? Claro que sí, es uno de los objetivos primordiales. Nosotros, en adición, nosotros estamos combinando una serie de elementos y son la calidad del servicio y el tema del cambio cultural en el policía, como una forma de rescatar esa credibilidad. En la medida que nosotros seamos más eficientes y tengamos un mayor acercamiento con la comunidad, seamos más transparentes también, entonces rescataremos más credibilidad en la población. Bueno, pues muchísimas gracias. Hablamos con el general Claudio Peguero, el director de planificación de la Policía Nacional.